¿no es cierto? Pero no. Buenas tardes. Hola Irene, hola a todos. Hola a Hola, todos. ¿cómo andan? Hola, ¿cómo Buenas están? tardes a todos. Bueno, gracias a todos por la puntualidad. Primero que nada, perdón por haberlos hecho esperar unos minutitos. Les pido, por favor, si se silencian los micrófonos, que estén abiertos, así nos podemos escuchar mejor, ya que somos un montón, somos 250 personas, así que un montón. Bueno, bienvenida. Mi nombre es Milu, nosotros somos de Motorcico, una de las agrupaciones en la Facultad de Psicología de la UBA. Formamos parte del Impulso, que hoy en día es la única voz independiente en el consejo directivo de nuestra facultad. Y bueno, queremos agradecerle a todos los que se sumaron, somos un montón. Desde Motorcico consideramos necesarios estos espacios que venimos haciendo siempre en verano y en invierno en forma de seminario, porque bueno, lamentablemente son temáticas que hoy en día no nos brindan en la carrera y es una gran falta de nuestro aprendizaje, ¿sí? Esto sucede, bueno, porque nuestro plan de estudios es de 1985 y hasta ahora nunca cambió, a pesar de la gran cantidad de reclamos que hubo de parte de estudiantes, de agrupaciones estudiantiles en 1985. Bueno, particularmente el autismo es un tema que nos convoca como futuras profesionales y profesionales de la salud y es de gran importancia, ¿no? Lo que buscamos con esta actividad es que podamos tener un acercamiento, que podamos dialogar con, bueno, profesionales que tenemos acá, Adrián y Irene, que se dedican a esto, que están especializados y bueno, para que esto sea un acercamiento y tengamos esta temática como parte de nuestra formación integral e inclusiva, ¿sí?
La idea del seminario es que escuchemos de manera activa y atentamente a nuestros invitados. El espacio de preguntas va a estar abierta, pueden hacer preguntas en el chat, pueden pedir la palabra, la vamos a estar moderando nosotros. Y bueno, de esta manera Tenía vamos a ahora y empezar. está pensando en Meet, HDF, No sé si habló alguien. RASP, _UBI. Bueno, les decía que la idea es que moderemos las preguntas para que podamos tener una charla y un diálogo activo con ellos, y bueno, así vamos a poder responder todas las dudas y todas las inquietudes. Tema certificado. Vamos a entregar certificado por esta actividad, así que les que deseen tener el certificado un poco más avanzada la charla, vamos a pasar por el chat de Meet el link a un formulario en donde van a llenar con sus datos y después nosotros les vamos a enviar el certificado. Una cosa más antes de presentar a nuestros invitados es que la charla no va a ser grabada, no la pueden grabar, ¿sí? Todavía no empezó. ¿Vos Así estás que, adentro? bueno, no sé si la pueden silenciar, Fede. Bueno, la charla no puede ser grabada, así que si tienen algún conocido, alguna amiga que se quedó afuera, la vamos a transmitir por YouTube, ¿sí? Bueno, sin más preámbulo, tenemos hoy a Adrián Gaspari, que es psicólogo, coordinador del equipo de ATES, miembro de la CASA, que es una institución que atiende niñas y adolescentes con TEA y discapacidad intelectual. También es miembro de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo y coordinador de la carrera de Psicología de eSalud. Irene Contardo, que también es psicóloga, fonoaudióloga y especializada en niñas y adolescentes con situaciones problemáticas, también docente de la carrera de Psicología de eSalud. Pero bueno, les dejo volver a ustedes para que puedan presentarse mejor, contarnos sobre su formación, su recorrido, lo que quieran contarnos sobre ustedes, y bueno, que comencemos el seminario charlando un poquito sobre autismo. Así que les doy la palabra a Adrián Irene, el que quiere comenzar. Bueno, muchas gracias por invitarnos a todos, por estar. Sorprendido por la cantidad de gente, el tema debe ser convocante. Yo ahora voy a arrancar haciendo algunos comentarios. Primero le paso la pelota a Irene para que pueda saludar. Bueno, buenas tardes a todos. Les cuento que no estoy viendo ni una carita, así que hablo a mi propia cara. Es muy feo, lo cual nos lleva a pensar también en esta problemática. Un gusto de compartir con ustedes y bueno, esperemos poder aportarles algo. Bueno, yo vine a una charla el año pasado sobre acompañamiento terapéutico, fue muy grato. Se pudo armar una conversación, en este caso no va a ser de la misma manera. Supongo que la masividad no va a permitir charlar uno por uno. Me encantaría que me vayan diciendo qué es lo que piensan a partir de las cosas que vamos diciendo. Yo no quiero hablar desde la posición del experto porque tengo muchas preguntas sobre el tema. Quiero ir a ese nivel, a compartir las inquietudes que tengo para pensar con ustedes en la medida de lo posible. Me interesa mucho saber qué preguntas tienen. Mi experiencia tiene que ver con haber atendido pacientes que entran dentro del espectro autista, haber acompañado a muchos acompañantes que vieron que la salida laboral en psicología, una de las salidas laborales rápidas es el acompañamiento terapéutico. En cierta cantidad hay un presupuesto en nuestro sistema de salud para pacientes con certificado de discapacidad que muchas veces tienen diagnóstico TEA. Entonces veo a la población de psicólogos recién recibidos empezar a trabajar en estas temáticas. Algo más voy a decir al respecto, pero en general falta formación, eso yo lo veo fuertemente en el tema, y además la oportunidad de haber trabajado en el diseño de la carrera, que soy coordinador de psicología, me llevó a reflexionar sobre qué lugar tiene este tema y otros temas en la formación del psicólogo. Les quiero tirar un dato primero, ¿no? ¿Conocen la prevalencia del autismo? O sea, ¿qué población se espera estadísticamente que entre en el diagnóstico de TEA? En primer lugar, lo que me interesa es ubicar un poco la escala, ¿no?, del problema, y lo voy a hacer a grosso modo, ¿no? Es lo mismo que digamos,
Van a ver que después por eso se llama espectro autista, uno no habla de autismo, porque son situaciones muy, muy variadas, muy singulares, pero hay algo donde sí se puede armar una cierta estadística, ¿no? Y en principio no es lo mismo que vaya a tener este diagnóstico una persona en 1.000.000, una persona cada 10.000 o una persona cada 100, ¿no? Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, es más o menos uno cada 160. En Argentina el número aparece más bajo, según dónde lo busquen, qué investigación, uno cada 70. Digamos que si cada año en Argentina nacen 700.000 chicos aproximadamente, bueno, de esos entre 5 y 10.000 es posible que entren en el diagnóstico de TEA. Es una prevalencia alta. Y ahí realmente es un problema en la formación del psicólogo que las grandes necesidades de nuestro sistema de salud, yo podría incluir discapacidad, pero también trastornos de alimentación, adicciones, el trabajo con adultos mayores. Hay varios temas que están picando en punta entre las preocupaciones, entre la necesidad del sistema de salud y la formación de nuestros psicólogos no apunta a eso. Y además, digamos, no es solamente el hecho de que no esté la formación, sino el hecho de que sean materias optativas o un punto en el final de un programa. En general están relegados en el lugar que se le da en nuestra formación. Eso me parece preocupante. Yo les quiero contar que no sé cuántos lo saben, cuántos no lo saben, el último movimiento que hubo en el DSM, que es el manual de diagnóstico, que es el manual con el que nuestras instituciones trabajan, digamos, para diagnosticar y ofrecer tratamiento. No es una condición tener un diagnóstico para estar en el sistema formal. Los tratamientos en estos casos son tratamientos largos, son casos a veces cronificados, no son... requieren trabajo de muchos profesionales. Es raro que haya familias que paguen estos tratamientos en privado. Necesitan estar inscritos en el sistema de salud y ahí el certificado es una herramienta de doble filo, digamos, ¿no? Habilita los tratamientos, pero al mismo tiempo pone esta etiqueta que tiene algo complejo. Pero bueno, ahí lo que quiero decir es que hubo un movimiento entre el DSM-4 y el DSM-5 que me pareció interesante, ¿no? Todos festejamos cuando la homosexualidad dejó de ser considerada una patología en este tipo de manuales, digamos. En general tienen que ver con los cambios culturales. Bueno, lo que antes era una serie de distintos diagnósticos clasificatorios, TEA, TGD, Asperger, había varios y que se clasificaban, digamos, un poco por los síntomas que en una anamnesis uno podría observar en el paciente, o sea, describir las características del paciente, se transformó en otro sistema clasificatorio que apunta a la necesidad de apoyo que requiere esta población, ¿no? Requiere mucho apoyo, poco apoyo. Entran en tres categorías así: requiere mucho apoyo, poco apoyo o medio, digamos, ¿no? Me parece interesante porque este movimiento apunta a nuestro trabajo, al requerimiento que implica para el sistema de salud, incluiría también el sistema educativo, para incluir a esta población, ¿no? Recordemos que es a partir de las políticas de inclusión que este problema se presenta a nivel institucional fuertemente, que hay mucho presupuesto y hay muchos dispositivos que se empiezan a crear para incluir a esta población en la circulación social, en la circulación de las instituciones educativas, en la circulación laboral en la medida de lo posible. A ver, ¿Puedo? Sí, Irene, sí. Voy a hacer un planteo porque me parece que entre los datos que viene dando Adrián y que no entró, pero que tiene que ver con los nacimientos de los niños con estas características, nosotros o nosotres tenemos la obligación de poder pensarnos, de trabajar en la primera infancia
Y cuando hablamos de primera infancia, hablamos desde el nacimiento, el trabajo de vínculo con las familias embarazadas, tener un lugar para poder acompañar estos procesos. Uno ve el trabajo que hay para hacer en terapias neonatales, que no estamos incluidos, pero que también necesitamos una formación que nos permita realmente trabajar en estos espacios. Porque cuando Adriana hace el planteo de que existen unas políticas públicas, digamos, de la salud que incluye a lo podríamos llamar colectivo, no sé, a este tipo de pacientes, porque todo queda ahora como agrupado y pierde la identidad cada uno de esos niños que atendemos. Es un niño, es la formación con la familia, y es lo que se pone en juego, digamos que sí, necesitan muchos tratamientos, pero no sé si son tratamientos, como afirmar esto del apoyo, ¿no? que se da. Te dejo que sigas. Sí, ahí me parece importante decir un aspecto, digamos, más económico, ¿no? Digamos, parece que nuestras instituciones de formación esperan que uno se forme en estos temas a nivel de posgrado. Sin embargo, justamente como estas poblaciones requieren mucho apoyo y apoyo en terreno, se requiere mano de obra barata. Disculpen que lo diga así, pero profesionales que puedan poner muchas horas y que esas horas sean accesibles, ¿no? Entonces, en general, por un lado se espera que tengan un posgrado, pero al mismo tiempo los que terminan trabajando con una alta rotación son los recién egresados, ¿no? Hay distintos niveles, hay profesionales, hay instituciones que se van especializando y que trabajan muy bien, pero hay un nivel donde ahí se arma un punto de fricción. Yo, digamos, ahí es por estas cuestiones que yo prefiero que no se grabe la charla, porque yo ahí prefiero decirlo crudamente. Me pregunto si estoy de acuerdo conmigo mismo cuando digo esto, pero ahí me parece un punto muy criticable de cómo se armó la sopa donde terminamos trabajando. Otro aspecto que veo es que, bueno, hay algún estudio sobre las representaciones sociales sobre los psicólogos, sobre los estudiantes de psicología. Ahí les preguntaría a cada uno, ¿no? Pero en general la expectativa es trabajar en consultorio, ¿no? No en una institución, en general hacer un trabajo individual, mano a mano, no trabajar con poblaciones. Si uno yo doy una clase que recibe a los estudiantes en la universidad, y en una de las primeras clases pongo en Google, buscar en imágenes, chistes de psicólogos, ¿no? Y lo que aparece son imágenes, vieron cuando uno pone por imágenes, diván, ¿no? El consultorio, la imagen del consultorio freudiano, ¿no? Algún perro de Pavlov aparece, pero no aparece el psicólogo en terreno, el psicólogo comunitario, el psicólogo laboral. En general, cuesta nosotros, si se quiere, un trabajo más a nivel institucional, y fíjense que justamente la problemática del espectro autista tiene que ver con la comunicación y con la participación a nivel público, ¿no? En ese sentido es como que hay algo que se reproduce. No sé si vieron que suele pasar que a veces las instituciones que trabajan con consumo problemático, con adicciones, empiezan a tener algo del exceso que ocurre a nivel de los profesionales, o las que trabajan con psicosis pueden llegar a tener algo escindido a nivel institucional. Esas cosas a veces se observan. Bueno, es un problema a veces la comunicación entre los profesionales en este tipo de cuestiones. Los psicólogos nos cuesta hablar en público en general, no es algo que nos cuesta, y nos cuesta también entrar a nivel estadístico, a nivel población. Por eso yo quería hacer esta introducción, espero que no les haya sido pesada, capaz no es lo que esperaban, quizás querían un poco más de carne respecto de cómo es la clínica del día a día, pero yo creo además que es un trabajo que requiere un fuerte trabajo interdisciplinario. En general la interdisciplina es un ideal que
se implementa menos de lo que uno quisiera. Creo además que el psicólogo es uno de los profesionales preparados para generar la interdisciplina, porque estamos preparados para escuchar, para articular, digamos, ¿no? Entre los distintos profesionales. Creo que nosotros tendríamos que picar en punta haciéndonos cargo de generar esa interdisciplina, y además tenemos un problema, yo lo digo así, con las distintas parroquias que hay entre las teorías psicoanalíticas. En general toleramos poco escucharnos entre psicoanalistas cognitivos, sistémicos. En general, es curioso porque uno de los grandes desafíos en el autismo, creo yo, es la exogamia. La exogamia, digamos, hay una imagen de la exogamia que es salir de la casa, tener una casa, formar una familia. No todos los pacientes que pertenecen a esta población logran eso, pero es una dirección que tiene que tener nuestro trabajo, ¿no? Que sean incluidos, que circulen. Las historias de la gente que tenía estas problemáticas en el pasado, muchas veces es de encierro y quedarse en el espacio privado de la casa, ¿no? Incluso con poca intimidad, porque se gestionaba mucho esos cuerpos. Se produce además un efecto a veces de incapacitarlos, ¿no? Como les cuesta hacer cosas, se empieza a hacer cosas por ellos, y sobre la problemática específica que pueden traer se monta además una lógica, una dinámica donde cada vez van quedando más encerrados. Yo ahí festejo las políticas de inclusión, el presupuesto, el que haya profesionales abocados al tema, instituciones. De nuevo, imagínense que todos los años va a haber que hacer lugar a 5 o 10 mil personas más, ¿no? En esta estadística que hago a grosso modo. Te voy a cortar. Dale, por favor. Porque te entusiasmas y vas a tomar toda la charla. No, te voy a cortar. Pensaba en todo este recorrido que venías haciendo. Ustedes piensen que mi primer profesión, hablando de la comunicación, es la fonoaudiología. Y yo tenía un ideal que decía, no, bueno, los fonoaudiólogos trabajan con síntomas, así que empecé mi formación hace casi 30 años desde el psicoanálisis, pensando a ese sujeto que uno iba a abordar y se iba a encontrar. Y entonces pensaba que en realidad los fonoaudiólogos, pese a que se tenían que dedicar a la comunicación, no podían comunicarse. Y entonces era desde la psicología el ideal de que en realidad desde la psicología nos íbamos a poder comunicar. Y seguimos trabajando en esto, no hay. Los psicólogos tenemos herramientas para esto, pero como dice Adrián, nos cuesta hablar en público. Pensamos que las distintas teorías nos terminan fragmentando de alguna manera nuestras posibilidades de abordaje, nuestras posibilidades en la clínica, y el tema de la interdisciplina, que es fundamental para trabajar, pero que cada uno tiene que tener la suficiente formación para saber desde qué lugar va a ir a comunicarse con los otros profesionales. Este tipo de, a mí me resulta más cómodo hablar de perturbaciones graves que se ponen en juego, que tienen que ver con el contacto con el otro, y el cambio que ha habido a lo largo de los años. Ustedes piensen que durante muchísimos años se culpó a los padres de tener hijos con autismo. O sea, eran claramente condenados en vez de poder ser acompañados. Entonces, hay todo un cambio de la mirada, pero también tener desde nosotros como profesor niño va a ser en algún momento una persona más grande. En general, está todo pensado en función de un niño, como si no crecieran. Y esto nos significa una complejidad importante en cuanto a los abordajes. Yo entiendo que todos los que están acá presentes de alguna manera esperarían como una clase magistral sobre el autismo, ¿no? Son varios.
y los autismos y psicosis como si entraran en la misma psicopatología infanto-juvenil, y las presentaciones semiológicas son totalmente distintas, y es importante el conocimiento de aquellos que van a trabajar, pero lo voy a correr de la cuestión de esta psicopatología, sino que en realidad es cómo nos posicionamos nosotros ante aquel paciente que tenemos que ir acompañando en distintos procesos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras preguntas? Pero vuelvo a la institución, porque no podemos trabajar por fuera aún en estos casos particulares de la institución familia, de la institución escuela, de todo lo que significan las otras disciplinas, que es el punto fuerte de Adrián, este tipo de articulaciones. Te devolví la palabra. Gracias, Irene. A ver, yo que quiero pasar a como una segunda parte de lo que quería decir. Hay esto que dice Irene, ¿no? Irene para mí es una referencia en este tema. Ella es muy eficaz, saca adelante las situaciones. Quiero enfatizar en este punto, así como hablé generalidades, lo singular de cada caso. De cada sujeto con el que uno puede llegar a trabajar es un mundo realmente muy distinto, cada sujeto, pero además cada situación familiar y cada articulación institucional. Incluso la misma población al interior de una institución está articulada con distintas escuelas, distintas familias, distintas posibilidades, distinta historia. Y en general ahí yo considero que, a veces nosotros nos imaginamos que el trabajo empieza cuando estamos en el consultorio, cuando se está generando lo que se llama la terapia. Vieron que en la historia del psicólogo, el gran logro político fue que seamos reconocidos que sea reconocida la incumbencia de que podemos hacer una terapia, ¿no? Que eso un poco la tuvimos que arrebatar a los médicos, que no sea exclusivo de la medicina, ¿no? No quedaba claro si el psicólogo podía hacer terapias, ¿no? Pero sin embargo, con este tipo de casos, creo que es en general, hay un trabajo de generar las condiciones para armar el trabajo, hablar con los otros profesionales, que es muy importante. Y en ese sentido voy a hacer otra crítica a nuestra formación, que es el lugar que tiene la investigación. Cuando se arma una carrera de psicología, hay 5 áreas que tienen que ser cubiertas: clínica, comunitaria, educacional, laboral, forense, y investigación no tiene un área específica porque se supone que atraviesa a todos. Pero yo a veces lo que veo es que en un punto al final no atraviesa ninguna, ¿no? Metodología de la investigación queda como una materia un poco no troncal. Hay algo incómodo respecto de las formalidades de la investigación para los psicólogos, y yo creo que es muy importante recuperar la actitud investigadora. Hay esa actitud del viejo Freud, digamos, ¿no? De que la clínica es investigación. Entonces, en ese sentido, más allá, digamos, de estar formado o no estar formado, cuando uno empieza a trabajar, puede ponerse a estudiar, a ver qué puedo estudiar para este paciente, qué me recomienda alguien que está en tema. Yo le cuento el caso y que me diga, bueno, lee esto, lee lo otro, estudia estas teorías. ¿Por qué no estudiar la teoría con el que trabaja ese otro profesional que tiene otra línea teórica? Pero además salir un poco del encierro, digamos, de las teorías que tienen que ver con lo específico de la temática. Para mí, por ejemplo, en el trabajo de la inclusión, todo lo que se estudia en orientación vocacional y ocupacional, ¿no? Con esta diferencia entre lo laboral y lo ocupacional, me parece clave, ¿no? Pensar qué lugar en el mundo, qué ocupación pueden tener para circular por el mundo, estudiar arte, pero arte en un sentido, ahí, ¿qué es el arte para un psicólogo, ¿no? Se suele armar un malentendido de que el arte, ¿sí? Se suele armar un malentendido de que un artista tiene que hacer un cuadro o tiene que ejecutar una canción, como figuras del gran arte. Yo
a medida que fui aprendiendo sobre arte, diría que el arte tiene que ver con la capacidad de alguien de producir algo y hacerlo circular en lo público, ¿no? Y en ese sentido, digamos, responde a estos criterios armar una escena festiva, de encuentro con otros, armar un escenario, armar un cumpleaños, armar una merienda con alguien. Capaz les parece medio tirado de los pelos, pero hay algo ahí de lo escénico que el arte aporta fuertemente y que básicamente el arte se define por esa circulación en lo público, si no es algo que hacemos cada uno y diría lo mismo del juego. Suele pasar que las familias y los pacientes con que nos encontramos están desmoralizados, están bastante de capa caída. Yo hay una intervención que hago mucho, no sé, lo recomiendo, recomiendo generar las condiciones para poder decir esto, que es poder decirle a un paciente, por ejemplo, Martín, la pasé re bien charlando con vos, jugando con vos, y después decirle a los padres, no saben lo bien que la pasamos. El efecto de sorpresa que genera es enorme, la familia se sorprende que alguien la haya pasado bien, el mismo chico no está acostumbrado a que alguien le diga que lo pasó bien. Estoy hablando quizás de los casos más severos, pero además nuestro trabajo tiende a pensar que si uno disfruta no es trabajo, y ¿no? Y en ese punto se arma como un clima difícil, generar el clima de alegría y de futuro, de que yo, digamos, peco de optimista en estas situaciones, pero yo no les puedo explicar, este punto es clave, ¿no? A veces hay una responsabilidad o tienen su lugar en la dinámica que tiene que ser señalado y trabajado, pero no son los culpables. Y es importante darles un lugar activo y alegre, digamos. Bueno, me fui ahí leyendo algún comentario y Eso te iba a decir, Adrián, si querés te leo algunas preguntas que fueron poniendo acá en el chat. Sí. Natalia pregunta, perdón, hay una arriba. Sofía pregunta, ¿cómo está funcionando el abordaje en este contexto de pandemia, cuarentena? Y Natalia después pregunta qué tipo de abordajes realizan, que eso por ahí lo estabas comentando un poco ahora. Bien, voy a decir las dos cosas. Sí, ¿vos querés decir, Irene? No, bueno, puedo responder de dos lados en realidad, pensando antes y pensando ahora. Digamos, ubicando que este abordaje, a ver, yo trabajo con niños muy pequeños. Cuando digo muy pequeños, estoy hablando con niños que a veces tienen menos de un año. Entonces, es como poder empezar a pensar cuáles son nuestras intervenciones, porque uno ya ve desde los primeros meses cuando no hay contacto con la mirada, cuál es el modo de poder sostener, qué se produce en esa interacción entre la mamá y su bebé, que el bebé rechaza y la mamá termina rechazando porque el bebé rechaza y es un círculo difícil para desarmar, se arma esto de la culpa. Este es un trabajo que empezamos a hacer hace muchos años en un servicio de niños de alto riesgo social, prematuros, y que permite hacer un seguimiento del vínculo e ingresar desde nosotros, que casi es como impensable la prevención, hasta es una palabra cuestionada desde algunos aspectos, desde el psicoanálisis, pero es importante poder hacer estos abordajes que van a favorecer el encuentro con ese otro. Esto, a ver, cuando uno habla de ese otro, habla de sujetos, o Adrián decía de Martín, digo, son niños, son personas, podría contarles de Lázaro, un bebé prematuro que no se iba a llamar Lázaro, no tenía nombre, una prematurez de menos de 6 meses de gestación.
que si lo pueden pensar, es pensar el tamaño de un feto, o sea que no mide más que 15 centímetros, y que iba a transitar ese bebé cuando nace y pasa a ser un bebé, nace muerto para los médicos. Y queda ahí, pero lloró. Así que hubo un médico que dijo, es un bebé, se llama Lázaro, fue nombrado por el médico. Esto a nosotros que realmente nos conmueve, es como empezar ese abordaje de cómo se va a acompañar a unos papás que no llegaron a poderle elegir el nombre, que aceptaron el nombre dado por un médico. Estoy hablando de 3 meses de terapia intensiva de un bebé, y que uno va como pudiendo hacer un encuentro y también amigándonos, digo, desde nuestra profesión, con la ciencia médica y la aparatología, que indicaba que cuando uno lo tocaba al bebé, le subían las pulsaciones cardíacas. Por lo tanto, todo esto que nosotros hacemos sin saberlo, con una máquina que tiene que ver con favorecer un contacto, la mirada, un acompañamiento, implica justamente prevenir el rechazo de la comunicación a posteriori. La comunicación es mucho más que la palabra, ¿no? O sea, cuando a veces nos derivan en nuestros consultorios o en nuestros equipos de trabajo a alguien, es porque ya llegó al jardín y no hablaba. Y la preocupación pasa a ser de ese orden, de como de lo social. Ay, no habla, pero antes tampoco hablaba. No mira, no juega. Entonces, este trabajo que plantea Adrián, que es armar una escena, la escena del juego no es tan sencilla, sobre todo con alguien que se puede quedar quieto y no mirar, y que si uno se acerca se puede correr porque le molestamos, y nosotros no nos damos cuenta de lo invasivo que es la voz humana. Damos por sentado que si alguien nombra o llama, eso está perfecto. La verdad que lo único que no podemos cerrar son los oídos. Y lo que uno ve muchas veces es como estos niños se tapan así las orejas porque no quieren que nadie los llame, y si están mirando de reojo y uno los mira, sacan la mirada. Pero lo interesante es saber que están ahí y que uno tiene que poder armar una escena, y que son tratamientos, cuando decía Adrián, largos, son largos, pero son largos también para nosotros, digamos, es el efecto que nos genera cuando nosotros estamos trabajando. Es imprescindible estar acompañados por otros profesionales y por la supervisión, además, digamos, porque a nosotros también nos genera situaciones de frustración. Uno puede estar meses hasta que ve un cambio. Lo que sí es tener la predisposición de saber que algo de esa presencia nuestra genera un cambio. Irene, acá Martina pregunta justamente cómo se puede detectar que el sujeto tiene trastorno del espectro autista en niños menores de 1 año. En realidad, yo tengo un problema importante con el tema de los diagnósticos. Los respeto muchísimo porque sé lo que implican después, pero sí uno puede estar atenta con este trabajo de lo vincular. Hay algo que todos nosotros sabemos y no nos damos cuenta, porque lo ponemos dentro de un marco teórico, pero tiene que ver con una metodología que es la observación.
cuando un bebé, y esto lo tienen que haber adquirido en la formación, la sonrisa de los 2 meses, el modo de mirar y reconocer un rostro, angustia del 8º mes, todo eso que describió Spitz existe, le pasa, nos pasa, digamos. Entonces, cuando uno observa el modo de vincularse y el modo de la reacción del bebé, uno no sabría si es realmente para el diagnóstico de TEA, pero sí que algo no está bien en la forma de vincularse, que tiene que ver con la mirada, el gusto. Uno diría, a ver, hay el tema de la percepción y del contacto, y cuando uno ve un bebé que está cómodo, que responde a las voces cercanas, a su mamá, a su papá, hermanos, no importa, los que cumplan funciones, porque acá no estamos hablando de personas, sino funciones, tiene que haber una respuesta, un gorjeo, un modo de hablar, un modo de aproximarse. Esto uno lo va viendo desde muy pequeño. Después, justamente con esto del diagnóstico, acá Lucas pregunta cómo impacta subjetivamente un diagnóstico infantil de TEA en la clínica y, bueno, desde qué lugar piensan ustedes la medicación en la infancia. ¿Querés contestar vos, Adri? ¿Puedo? ¿O querés decir algo? Voy. A ver, yo creo que para nuestro sistema médico, para el lugar que tiene la medicina, lo terapéutico en nuestra cultura, más, ¿no? Digamos, cuando uno va viendo casos concretos, va viendo vez a vez. Ahí yo lo que diría es que es muy importante la sensibilidad. O sea, yo entiendo la pregunta por las líneas teóricas, pero yo les diría, por ejemplo, que yo he visto muchas veces la imagen de la inclusión como una ficción falsa, chota me sale decir, de un chico en el colegio supuestamente incluido porque está en el edificio escuela, y después queda en el patio en un rincón sin realmente una conexión con los demás. Y también he visto que a veces en la casa puede recibir un compañero y parece que está encerrado en la casa, pero habita la cocina de una manera distinta, se hace la merienda, vieron que puso un énfasis en las meriendas, ¿no? Y participa de un modo activo, se relaciona con los demás, algo de lo público entra a la casa porque viene otra persona, es recibida, y se apropia de su vida en pequeñas cosas, un pibe. Entonces, hay algo ahí de la sensibilidad. Yo les cuento, por ejemplo, que en esta institución La Casa el código es más cognitivo y yo tengo una línea psicoanalítica vincular y yo me arrimé a aprender sus teorías y puedo también poner en juego las mías. Eso no es un problema. Y después le diría, había una pregunta por los padres, los niños, que hay algo muy singular en cada caso. Les quiero contar brevemente una viñeta, la voy a decir un poco mal y pronto, pero hay un caso en el que trabajo con una psicopedagoga donde se supone que yo tendría que ser la pata terapéutica y ella la pata que tiene que ver con el aprendizaje, y se nos dio vuelta, porque la verdad es que con ella construye unas narraciones sobre su vida y van escribiendo unos guiones, es fantástico. Y al mismo tiempo yo quedé con él jugando juegos de computadora, porque en la época de la pandemia un poco no encontramos otra manera de encontrarnos, tiene más feeling ahí con la psicopedagoga, y en los momentos en que falla el juego, que es fantástico, porque tarda en cargar, se tiene que actualizar, le pregunto cómo va el colegio y apuntale un poco la escolaridad, y se nos dio vuelta la tortilla, y hablamos entre nosotros, nos aconsejamos mutuamente, y en este caso con los padres trabaja otra persona. Hay otros casos donde corresponde estar trabajando con los padres, hablo con ellos por internet, están escuchando atrás, a la olla, digamos, ¿no? Trabajo con todos. Eso no sé hasta qué punto es una decisión metodológica a priori, teórica. Ahí es una decisión sensible y que tiene que ver con la investigación de qué va siendo eficaz en cada caso. Yo creo que ahí hay que rescatar un poco la eficacia, ¿no?
Y respecto a la pandemia, diría que de nuevo aparece esto de generar las condiciones, ¿no? Acá alguien pregunta por qué nunca escuchamos hablar de adultos con autismo. Bueno, la ley de salud mental que empieza a tener un registro formal de esta población es muy reciente. Son las primeras generaciones que realmente nacen y crecen con estas políticas de inclusión. Yo creo que es toda una pregunta, ¿dónde están los adultos y los viejos que tienen estas problemáticas? Yo creo que eso lo vamos a ir viendo. Es relativamente nueva la manera en que nuestras instituciones se relacionan con estos problemas. Quería decir esto de la pandemia, que digamos, hay un primer movimiento que suele ser reparatorio, ¿no? ¿Cómo hacemos para restaurar la escena tal como era idealmente del consultorio, del tratamiento? Y eso es un problema. Realmente el trabajo, de nuevo, no es ejercer esa terapia ideal, ¿no? Sino que todo el trabajo preterapéutico no es preterapéutico, preanalítico, ¿no? Generar las condiciones de encuentro en este momento es el trabajo terapéutico. ¿Cómo nos encontramos? Vía Zoom, vía llamada, nos vemos las caras, en vez de verme, yo puedo tocar un botoncito y mostrarle lo que estoy viendo. Quizás veo televisión con el chico, ¿en qué horario? Hay unas, cierra, ¿dónde se pone? ¿Van a estar los padres escuchando? ¿Jugamos a algo? ¿Cómo se juega acá? Si nosotros lo que jugábamos era muy corporal. Hay casos donde me es doloroso la dificultad, pero lo que diría es que esa producción de la escena con las familias, las instituciones, bajo propiamente dicho, no es que hay que lograr llegar a otra escena. En un punto, en muchos casos es doloroso porque se hizo difícil el vínculo, que es, y aparece en primer plano algo que no es producto de la pandemia, ya estaba de antes y ahora se ve más. Y en otros casos fue una oportunidad, porque hubo que pensar un montón de cosas de nuevo, y en ese punto estamos bastante a la par de los pacientes, no es que sabemos cómo se hace en esta situación. Eso empoderó a los pacientes, y la verdad es que muchos han tenido propuestas muy interesantes respecto de cómo se puede trabajar en este momento. Te paso la pelota, Irene, si querés. Bueno. Hablé mucho. Yo les quería transmitir una preguntita que va quedando desde YouTube, que estamos transmitiendo y por ahí no las vemos acá en el chat, me las están pasando. Una pregunta, bueno, ¿cuán efectiva es pues? Bueno, preguntan otra vez sobre el enfoque, pero creo que eso ya lo fuimos respondiendo. Tal vez esto, preguntan sobre la efectividad de las terapias. Ajá. Voy a retomar con algo anterior, pero voy a respecto a la medicalización, los niños, niñas. Yo no estoy, realmente si me preguntan a mí individualmente, no, digo, y la verdad que habría que tener otras alternativas antes de llegar a la medicación, justamente porque no es lo que, no alcanzaría para resolver nada. Tampoco podemos pensar esto de no, es del orden de lo impensable, no corresponde. Volvemos a esto, es caso por caso, y cada situación nos lleva a repensar en las condiciones que nos encontramos trabajando. Lo mismo respecto a los abordajes, si bien uno lo puede pensar en la clínica, podría decir, ay, tienen que jugar. Ah, sí. Bueno, ¿cómo se juega con cada uno de ellos? Mi primer paciente, que no existían ni los diagnósticos, chicos, de este orden, todos eran autismo. Chao, no importaba. Después con el tiempo yo me enteré que podría decir que era un síndrome de Asperger, pero mientras tanto eran todos autismos. Pero cuando él llegó conmigo tampoco era autismo, nadie sabía qué le pasaba, no se comunicaba en el jardín, 4 años, no jugaba con nadie, se quedaba en un rinconcito parado y hablaba 4 años, hablaría 20 palabras. Al pediatra no le había llamado la atención. Y fue la maestra jardinera la que en su momento medio que sugirió que hiciera un tratamiento.
hoy uno lee en las características de las descripciones de, no me gusta decir TEA, de los niños con trastorno espectro autista, no me gustan las siglas. Y entonces entre las cosas que uno encuentra es que juegan haciendo hileras de autos, hileras de animales, que era en este caso. Casi un año estuvimos con la hilera de animalitos. Él llegaba al consultorio, se sentaba y hacía una hilera de animalitos, siempre en el mismo orden. Y empezó a cambiar su modo cuando, y es el día de hoy que recuerdo, cuando yo corrí la jirafa y lo pudo aceptar. Pudo aceptar que podía haber otro lugar. Esto que hoy sabemos, pero que es muy difícil de poder pensar, la literalidad en la que reciben el mensaje. Nosotros a todo le damos una connotación diferente y lo contextualizamos. Les podría dar otro caso de un niño que en el jardín la señor vino llorando desesperado, se desbordó en la salita de 5 porque su maestra jardinera dijo, no hicieron tal cosa, les voy a cortar la cabeza. Lo cual era terrible como frase de una maestra jardinera, pero para él esto era así, inamovible. Bueno, uno tiene que ir armando escenas y va caso por caso viendo cómo se encuentra con esto. Ante la pregunta de hoy, ¿cómo hacemos los abordajes? Es como dice Adriana, o sea, en realidad nosotros también nos vamos recreando, creando y recreando en estas situaciones. Es la primera vez que nos pasa a los analistas, a los psicólogos en cualquiera de sus líneas, que estamos trabajando en las mismas circunstancias y padeciendo todos la misma situación. O sea, todos estamos bajo esta misma situación. En otros momentos quizás nosotros podríamos responder y acompañar en procesos de separación, de duelos distintos. Hoy estamos todos bajo esta pandemia, llámese virus, gran otro, lo que sea, que nos tiene acá a cada uno en su lugar, tratando de ver cómo hacer lazo social, cosa que tienen gran dificultad estos pacientes de los que estamos hablando. Uno de mis pacientes con diagnóstico de trastorno espectro autista, que yo lo pongo en duda, lo dejo entre comillas, es el que en el consultorio no podía hablar mucho y que ahora a través de la pantalla puede contar otras cosas respecto a sus juegos. Este modo de pantalla le ha servido, mientras que uno trata de acomodarse. Ahora, también depende de la edad. Según la edad, uno lo verá cómo corre o se mueve del otro lado y trabajará con los papás. No tenemos una receta. Te paso. Pensaba, tengo ahí algunos comentarios que fui anotando, pero pensaba porque recién hubo ahí alguna conversación sobre el floor time, ¿no? Y cuando estaban apareciendo los protocolos de cómo los psicólogos podíamos volver a atender en los consultorios, en algún momento leí que no a otra dirección y con la ropa adecuada para atender especies, vamos, de jogging. No sé qué sería la ropa adecuada que se imaginan, ¿no? En ese sentido, sí, hay un trabajo muy escénico, digamos, de estar y habitar los espacios de distintas maneras. En general yo he trabajado más con adolescentes que con niños, me ha tocado ese lugar. Un poco, ahí lo comento, por ser varón, ¿no? En general es una población, la de los profesionales que trabajan en estos temas, donde hay más mujeres, y entonces el hecho de ser varón a veces por la carcasa, por la voz grave, por la historia de los pacientes
que tuvieron alguna cuestión difícil con sus padres o no lo tuvieron, en la adolescencia piden que con los varones trabaje algún varón, es algo que las instituciones a veces hacen. Les cuento así sencillamente cómo fue ocurriendo. Y, este, y en ese sentido yo diría que, bueno, ahí quería decir algo de este entrar. Alguien dijo cómo es entrar a las casas. No sé si se refería a la pandemia, porque ahora uno hace la videollamada, pero yo siempre, digamos, por el acompañamiento, fui conociendo cómo es entrar. Lo que diría es que cuando uno entra a la casa, es raro, pero de alguna manera uno representa la cultura, la exogamia, hay algo de lo público que entra a la casa. Entonces, yo entro, pero para ellos es una salida, ese lugar que es un lugar de encierro y que suele estar bastante para adentro, porque no es fácil recibir a veces a gente en esas situaciones. Es fantástico entrar, circular por distintos lugares. Ahí yo creo que ahí es donde está la creatividad, la investigación. Sí diría que ahora el hecho de a veces hacer la videollamada quizás llega para quedarse en algunas situaciones, no como recurso exclusivo, pero que a veces es interesante tener la comunicación con una madre y con el hijo, al mismo tiempo viéndonos las caras, ¿no? Hoy hice un llamado antes de venir acá para avisarle a Fabricio que lo va a llamar una psicopedagoga llamé por teléfono y pedí si podíamos hablar por cámara y fue fantástico. Y después quería hacer un comentario más sobre la eficacia. Yo diría dos cosas. A veces la eficacia es mucha, o sea, realmente es sorprendente y muy gratificante. El problema es que cuando somos eficaces dejamos de ver cómo es el transcurso, ¿no? De esos casos, qué es lo que sigue pasando. Pero al mismo tiempo la eficacia es poca, o sea, creo que muchas veces podría ser mucho mejor, hay mucho por mejorar. Las resistencias son del analista, etcétera. En general, es por casa que tenemos que trabajar. Las familias, los pacientes suelen tener mucho compromiso con los tratamientos. Somos nosotros los que tenemos mucho para ser más eficaces. Y después quería hacer un comentario, Irene, sobre esta distinción niños-adolescentes, pero te quiero pasar la pelota primero por si quieres decir algo. Sí, pensaba en realidad qué sería ser eficaz, ¿no? O sea, si es mensurable esto, en este proceso que uno va llevando en el trabajo, más allá de que se vaya cambiando de profesionales, siempre hay algo que queda y le queda a ese paciente y a ese grupo familiar con el que uno trabaja, ¿no? Entre las preguntas que iba por acá leyendo como de costadito, ubicaba esto de ¿qué se podía decir de la constitución subjetiva de un niño con autismo, digamos? Primero que es una pregunta muy profunda que implicaría todo un seminario en relación a la constitución subjetiva, pero un niño viene a un mundo que ya está con significantes esperados. Ahora, ¿qué pasa después al momento de nacer? Es cómo se va poniendo en juego esto. Esta constitución subjetiva siempre está en línea con un otro. Y cuando yo hablaba de funciones, hablaba de un otro materno. No importa, y acá puedo decir de línea freudiana, lacaniana, Winnicott, tiene que haber una función de sostén. O sea, no importa la escuela, aún me parece que hasta los cognitivistas que poco sé, tienen en cuenta que somos seres sociales y ante todo somos prematuros. Así que nacemos a un mundo que tiene que haber otro que nos sostenga. Si después viene con una situación particular que puede llamarse autismo, habrá que trabajar desde ahí, pero hoy pensaba en un momento dado, digo, haciendo una supervisión justamente de alguien que trabaja con un niño con autismo,
y de lo que significaban estos rótulos, digo, yo he tenido pacientes con discapacidad y no era el autismo lo que los marcaba, era que tenía síndrome de Down con autismo, o sea, problemas neurológicos con autismo. Entonces, digo, es esto un poco lo que es cómo se va a constituir subjetivamente en relación a un otro, qué lugar le va a dar ese otro, y cómo vamos a introducirnos nosotros para acompañar este proceso. Pensaba que es muy... En algo que decía Adriana al principio de esto, respecto a nuestra formación dentro de la discapacidad, y que hoy diría de las capacidades diferentes, y que hay profesiones que se arman desde este lugar, y en nuestra formación esto está como de costado, ¿no? Como si la psiquis no encarnara en un cuerpo físico, toma, y nuestra formación tiene esa falla. O sea, la neurociencia existe, no es una porquería, deberíamos tomar algunas cosas porque la plasticidad neuronal es necesaria para que nosotros trabajemos con alguien y se produzcan cambios. Las situaciones físicas de alguien que no puede ver porque presenta ceguera, a veces es pensada por el desconocimiento, que no hay vínculo y es un autismo, y en realidad uno puede observar que alguien que está dentro de este diagnóstico puede ver, pero no puede mirar, o puede mirar y no ver, digamos, y que hay personas, niños, que tienen una disminución visual y están mirando, no tienen autismo. En el caso de hipoacusias, he visto diagnósticos de autismo y eran hipoacúsicos, hechos por colegas, lo cual le implicó a ese niño en particular pérdida de años de tratamientos adecuados. Y cuando uno lo miraba, hay algo que sí, que para nosotros es muy importante, el tema de la mirada, insisto en esto, es la conexión. Y uno podía entrar en la sala, cuando lo vi yo, una salita de 5 años, y ver que estaba atento mirando todo lo que pasaba. Entonces no tenía autismo. Digo, hay distintas variantes como personas habemos en el mundo. Entonces, de esto es de donde volvemos a ese lugar de la investigación, ¿no? De la obligación que tenemos en relación con nuestros pacientes también de investigar. No sé por dónde ibas, no sé por dónde me fui, Adri, volvé. Quiero hacer un par de comentarios ahí, por lo que fui leyendo, un comentario que me había quedado en el tintero. Miren, yo les voy a recomendar un libro porque me han dicho que siempre se recomienda algún libro en estos encuentros. Marco y Aurora Fabre, si quieren después lo escribo, que para mí es una gran referencia. Es En línea psicoanalítica vincular, esa es mi referencia teórica. Alguien preguntaba ahí por el lugar de la teoría psicoanalítica. De nuevo, ahí insisto, un problema es que todo bien con la teoría psicoanalítica, pero si los que salen de la facultad y tienen que entrar a trabajar en terreno, poniendo muchas horas de vuelo en estos casos, no estudiaron esa teoría, tampoco sirve de mucho tenerla en la biblioteca, ¿no? Por otro lado, creo que ahí hay una discusión teórica sobre el psicoanálisis, que quizás me meto en problemas. De nuevo, no sé cuán de acuerdo estoy conmigo mismo en esto que voy a decir, pero digamos, hay algo en la historia de la técnica psicoanalítica, variaciones de la cura en los dispositivos se llama. Variaciones de la cura en los dispositivos, de Rubén Di Marco y Aurora Fabre.
hay una historia en la técnica psicoanalítica donde, digamos, la abstinencia y la manera de intervenir tienen que ver con hacer preguntas y dejar, dejar un poco que sea el otro el que despliegue el paciente qué es lo que quiere que pase, que ocurra, que se diga, ¿no? Y justo esta es una población donde a veces si uno hace una pregunta, bueno, ¿qué querés hacer? Lo estás matando en algunos casos, ¿no? No siempre es fácil responder a preguntas tan amplias, sobre todo en ciertas situaciones donde han quedado bastante recluidos. Quizás con el tiempo sí pueden responder a estas preguntas, pero al principio es un poco avasallante que venga alguien más o menos nuevo en sus vidas y les pregunte algo como esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que el psicoanálisis tiene una historia donde, respecto de las inercias, ¿no? Entonces, a veces en estos casos, esto que digo de crear un clima amable, alegre y hacer proposiciones, hace diferencia, es psicoanalítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, usar el indicativo, vamos a jugar, juguemos al teatro, vos sos el oso, yo soy el osito, ¿no? Lo que sea, pero decirlo en indicativo, ¿no? Em, sí, bueno, ahí hacían una pregunta por el cuerpo, yo hablaría del movimiento, lo escénico, porque el cuerpo lo dejaría más en esta teoría de una construcción imaginaria, como la identidad, el yo, el cuerpo, pero hay algo del movimiento y lo escénico que, bueno, es para construir. Sobre esto sería otra charla, digamos, sobre el arte, el juego, el movimiento. O después podríamos decir algo más. Pero creo que ahí hay un salto para pegar, una vuelta teórica para encarar estos casos. La historia psicoanalítica de las técnicas tiene una historia que nace con la histeria, la neurosis obsesiva, después se fue ampliando. En general, el psicoanálisis ha crecido por analogías, ¿no? Para trabajar con chicos hubo que decir que la caja de juegos, que el juego es como la manera en que se comunican, ¿no? Como si fuera una manera de que, bueno, el psicoanálisis sigue siendo el mismo, el paciente tiene que asociar libremente, pero los niños en cambio juegan. Para mí, desde Winnicott, está dada vuelta a la media, digamos. Cuando uno hace una sesión psicoanalítica con un paciente neurótico, es una escena de juego. Eso es lo que aprendí con Winnicott. Es una escena de juego con un adulto y que pasa mucho por lo simbólico. Esto es una apreciación mía, ¿eh? No sé bien dónde me estoy metiendo. Pero creo que ahí realmente hay una vuelta para darle a la relación entre nuestras teorías con las técnicas que hacemos, con la investigación y con la eficacia. Y ahí de nuevo, ¿qué es la eficacia? La verdad es que en un punto, ¿no? Alguien preguntaba si se descubriera que tiene causas neurológicas, ¿qué cambiaría? Y quizás hay alguna medicación que ayude un poco más a entenderlo, quizás hay algo que pueda hacerse para prevenir, pero en un punto la dirección sigue siendo la humanización, ¿no? La participación en la vida humana, y quién puede decir en qué consiste que una vida se realice, sea productiva, sea disfrutable. Es muy caso por caso. Ahí un poco hablo a mano alzada. Me quedo contento porque los pacientes dejaron de necesitar terapia. ¿Cuál es la eficacia? Que dejamos de ser necesarios. Tengo más cosas para decir, pero no sé si quieres decir algo, Irene, o quieren traer otra No, pregunta. bueno, pensaba respecto a la bibliografía. Para mí y en mi recorrido hay dos autoras fundamentales en relación a esto. Una es su trabajo con niños, el lugar con niños diferentes, el modo vincular, y justamente pensando en la teoría psicoanalítica, dos psicoanalistas que haciendo en esta
en estos pacientes niños en general es que es raro que le festejen el cumpleaños, algo que uno da por obvio que a un niño le festejen el cumpleaños. Entonces uno tiene que indicar esto. Yo he festejado cumpleaños en el consultorio, o sea, un alfajor, una velita. Ah, eso era parte del dispositivo, y sí, era parte de que hay alguien ahí, hay un niño que cumple años y que hay que recordarlo. Cuando a uno no le dicen cuando lee la teoría psicoanalítica, fíjate la ropa que tiene. Y lo que uno va viendo, que entran niños que la ropa le queda chica, o la ropa le queda grande. O sea que esta constitución de esa imagen no se está justamente construyendo ni para él, no se constituye ni para él, pero no hay otro que lo mire desde un lugar de ese niño en particular. Esto de la formación es lo que nos permite después en la clínica también poner en juego esto, porque la interdisciplina implicaría que es un niño que está trabajando con la psicopedagoga o la psicomotricista por otros temas del cuerpo, es poder escuchar qué ven también para poder nosotros hacer algo con eso. ¿Vos querías volver a algo? Hay Sí. un par de preguntas, si quieren, en el chat las voy leyendo. Hablan de justamente el lugar del cuerpo y el semblante del analista en la clínica psicoanalítica con autismo. Mencionan si pueden hablar un poco más sobre esta decisión sensible que mencionaste vos, Adrián. Dice si podría explicarse un poco más de eso en relación a los dispositivos, los encuadres y las situaciones. Bueno, y hablan un poco de lo sensorial también. Si quieren un poco ampliar el tema del cuerpo, las sensaciones. Voy a decir algo tomando alguna otra pregunta que leí por ahí y la articulo. Después te paso la pelota, Irene, ¿puede ser? Tranquilo. Bueno, sí es impresionante cuando uno ve que a alguien le festejan el cumpleaños por primera vez a los 13 años y que no tiene experiencia en festejar su cumpleaños. Es impresionante y aparte a veces ocurre, y con motivos también, ¿no? No, alguien había hecho una pregunta por los objetos tecnológicos, ¿no? Por la tecnología. Yo suelo decir esto, ¿no? Si a mí me preguntan, ¿vos qué lees? Libros. Nadie contesta así, ¿no? Uno no lee libros, uno lee literatura, lee novelas, lee historia, lee artículos científicos. Con la tecnología yo creo que pasa lo mismo. Hay, no sé si diría que alguien está siempre con el celular, está siempre con la computadora. Bueno, ¿pero qué hace? Hay que ir a ver qué está haciendo. ¿Hay otro ahí o no hay otro, ¿no? Yo ahí diferenciaría entre el objeto tecnológico, que puede ser el celular, el soporte físico de la tecnología, de una concepción de la tecnología que es con qué herramientas uno resuelve un problema, digamos, ¿no? Ahí yo dije, una vez la presencia humana es tecnología de punta, ¿no? Entonces, sí lo que diría es que a veces hay un temor, ¿no? Uno ve a estos chicos muy tomados por la computadora, por el celular, esta imagen, entonces después intenta no hablar del tema e intentar evitarlo. Yo ahí lo que diría es que hay que meterse, hay que ver qué están haciendo, a qué están jugando, usa los cheats, usa los trucos, construye, busca otro, arma un personaje, esto del cuerpo, empieza a armar un personaje que es su ideal de quién le gustaría ser, con las texturas, bajándose en mods. ¿Qué hace, no? En todo esto, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Y animarse después a armar con los Lego la escena de matar zombies, si es necesario. ¿Me explico? O sea, salir de ahí y empezar a jugarlo en otros espacios y hablar de eso, digamos, no evitarla. Ahí es donde aparecería algo de lo sensible, digamos, ¿no? No se trata de describir qué es lo que, digamos, está con el celular. Bueno, pero ¿qué está haciendo? Ahí es donde aparece la sensibilidad, ¿no? ¿Está encerrándose o está saliendo? Uno va evaluando en esas situaciones. Muchas veces el problema es cómo existir uno en esa vincularmente con alguien, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido algún caso donde
he jugado, no sé, 100 veces el mismo juego, y tenía que ser igual al videíto de YouTube, y había algún punto clave donde el padre moría y le dejaba su ropa a un chico donde, bueno, se le había muerto el padre, y ir logrando que ese juego no sea siempre el mismo y que haya un lugar para mí, si la ropa puede ser distinta, si en algún momento alguna palabra puede ser distinta, va armando la posibilidad de salir y conectar eso con alguien más. No sé si esto responde la pregunta, para mí sí, pero no sé si lo pude transmitir. Este, eh, y bueno, no sé si vos querés decir algo, Irene. Bueno, iba a decir Podría que seguir, pero sí. a mí me pareció muy interesante una vez un comentario de Marisa Rodulfo diciendo que por qué se iba a criticar ahora la tecnología y las posibilidades de juego de esta manera, que tenía de diferente que uno se la pasara armando rompecabezas durante 2 horas, aislados, separados, sin hablar con nadie, poniendo una piecita al lado de la otra. Digo, en este, perdón, no estoy, mi gata tiró todo. Eh, ¿Puedo hacer un comentario, Irene? No, termina. No, con otro chico nos la pasamos viendo videos y yo no sabía qué carajo me estaba mostrando, hasta que pesco que me mostraba una y otra vez videos donde, por ejemplo, en alguno meteoro, algún rival, no sé, le hacía una triquiñuela y quedaba como con los ojos verdes y le pasaba algo y se volvía normal, ¿no? Y después había otro donde alguien se volvía vampiro y qué sé yo, y en algún momento se volvía normal. Estaba haciendo toda una investigación sobre cómo ser normal, él que no era normal, digamos, ¿no? Con todo un uso de esa palabra, me llevó, no saben el tiempo que me llevó a descubrirlo y lo importante que fue ese descubrimiento, porque una vez que pudimos partir de ahí, ya salió la cosa rígida. El punto es que yo no estaba entendiendo lo que me estaba diciendo. En ese sentido, sí diría, porque yo incluiría dentro del cuerpo o dentro de lo sensible, digamos, el gesto, la voz, la mirada. Muchas veces la intervención es más un tono de voz que el contenido que tiene el mensaje que se dice, ¿no? La manera de transmitir, las distancias, ¿no? Muchas veces todo eso es mucho más significativo que la palabra que se dice. De nuevo, generar las condiciones para que la comunicación sea posible. A veces hay tonos de voz que para nosotros son tolerables, que para un chico con el diagnóstico puede no serlo, etcétera. Te interrumpiré, Irene, seguí. Sí, pero no, enlazo con esto que vos decís y que tiene que ver con la pregunta en relación al cuerpo y lo que tiene que ver con la voz y esto que vos decís de los tonos de la voz. Primero voy a ubicar que qué fabuloso que tu paciente pudo hacer ese pasaje y que algo de la literalidad se había caído y le permitió significar y simbolizar algo a través de ese juego, ¿no? Y entonces digo cambio porque eso fue todo un recorrido que seguramente tuvo que hacer a lo largo del tiempo para que algo del orden del lenguaje, que no sea literal, le funcionara de otra manera, aunque sea a través de ese objeto. Pero esto de la voz que vos decís, la musicalidad, la prosodia, es vital y fundamental en la sensibilidad de estos niños, pero diría que en la sensibilidad de todos nosotros. O sea, cuando se construye el vínculo con el otro, lo que uno dice es que uno puede tener un bebé así, abrazarlo, tenerlo encima y decirle, ay, pero qué boludo que sos, pero no pasa nada, porque en realidad no es lo que dice la palabra, sino el tono, y se puede sonreír. Pero uno puede decir algo, ¿cómo te quiero? Y ser totalmente lapidario con el otro. Estos modos son funciones del lenguaje, las funciones fáticas, lo que nos une con el otro, lo que nosotros percibimos, que si no tenemos ningún tipo de problemas vamos a decir, uy, me está diciendo algo con un tono, pero me dice algo bien y yo sé que me está hablando mal. Los niños, todos los niños,
perciben primero la prosodia, la musicalidad y después el mensaje de la palabra hablada. En ellos en particular y a lo largo del tiempo la sensibilidad está, uno diría, exacerbada. No sé, esto del algo para adentro permite que todos los estímulos lleguen de otra manera y que ellos tienen que preservarse. Y vuelvo a ese punto del principio, nuestra voz hablada es muy invasiva. Tenemos que ser cuidadosos en este aspecto. Y el cuerpo responde desde ahí, ¿no? Y esto que armabas del espacio, las distancias, nosotros vamos armando todo un esquema de movimiento, de distancia, de registro del otro. Cuando uno ve estos niños pequeños, 3 años, que ya camina bien y que pasa corriendo con las manos así, mirando que parece que no mira nada, no se choca con nada. O sea que hay algo de la percepción del espacio totalmente potenciada, que no quiere que nada lo toque y nada lo va a tocar. Pero también es esto de, pensando en los abordajes clínicos, que uno no puede cambiar las cosas de lugar. Porque si un niño llega a algo que está acostumbrado a ver y que es lo que tiene su esquema armado y que es esto, sin la anticipación, uno hace daño. Y esto es lo que también se transmite trabajando con la familia, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer en casa, porque no es solo consultorio, es en casa, que se puedan ir reproduciendo, a diferencia del acompañamiento? Cuando uno trabaja en el consultorio es que trabajar con las familias que se puede reproduciendo en las casas, porque 50 minutos en la semana o 1 hora y media o 2 no alcanzan. ¿Decías? Sí, yo quería hacer un... Sí, Perdón, ¿te puedo interrumpir un segundito? Ari y Irene, les voy a dejar a todos en el chat el link al formulario de Google que tienen que completar para que después le podamos enviar el certificado de que estuvieron en el seminario, ¿sí? Lo voy a ir pegando cada tanto para que no se vayan muy arriba con las preguntas y demás, pero les aviso que ya está disponible para los que quieren ir llegándolo, ¿sí? bien. Gracias. Yo supongo que ya estamos en el final, Estamos cerrando. ¿no? Estamos cerrando el encuentro. Yo quería hacer un comentario más, que tiene que ver también con que estemos en junta con Irene acá. No es el único motivo por el cual estemos juntos, pero nosotros tuvimos la oportunidad de diseñar una carrera de psicología en esta época. No es lo mismo una carrera que tiene una historia de muchos años, modificarla, ¿no? Entonces, y ahí tomamos una decisión que yo diría es un gesto teórico, un gesto académico, un movimiento, ¿no? Que fue hacer un corte distinto a la hora de organizar cómo se trabaja con niños y adolescentes. Que vieron que el corte suele ser etario, ¿no? Con niños se trabaja así, con adolescentes se trabaja así, pueden ser 2 materias distintas, ¿no? Y realmente nosotros consideramos, acá estaba Ginés González García, que es un referente de la universidad, Eva Giberti, Vita Escardó, personas, referentes fuertes de la psicología, que un poco el problema que plantearon es, muchas veces el problema es con una población que tiene entre 9 y 13 años, ¿qué son? ¿Niños? ¿Son adolescentes? ¿Qué hacemos con el muchacho de 25 años que es adolescente, 30, ¿no? De nuevo preguntaban, ¿qué pasa con el pasaje del bebé al niño? ¿No? Muchas veces los nudos problemáticos tienen que ver con esos pasajes, entonces la clasificación etaria es un poco, deja fuera cierto problema, ¿no? Y aparte, entonces decimos cortar distinto, ¿no? Y se le pidió a Irene que organice, claro, le tiramos un problemón, digamos, pero 2 materias distintas. Una se llamó Desarrollo Biopsicosocial, es el nombre que tuvo, pero uno ve el desarrollo de una persona desde que nace hasta que llega a la adultez, ¿no? Ahí mayores quedó para otro momento, que si no era demasiado, es una materia anual, y el punto era ver todo el desarrollo de una persona en salud. Ahí no se patologiza, ¿no? Y después hay una segunda materia que se llama Clínica de Niños y Adolescentes, de nuevo, tuvo ese nombre, pero en un punto
apunta a ver cómo se trabaja con una población que está en sus procesos madurativos, en los tiempos de constitución psíquica, sea temprana o en el momento de la salida al mundo y la circulación social, ¿no? Y ahí sí, ¿qué pasa cuando hay patologías? Pero entonces la diferencia es muy en una dirección de despatologizar como gesto teórico, ¿no? Diferenciar una clínica de la salud y una clínica de la patología, que a veces la hay, no es que no la hay, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es importante lo que decía Irene, donde muchas veces con nuestros chicos el problema es que es un adolescente y que además, bueno, tiene alguna dificultad, que tiene una etiqueta diagnóstica, pero si no se tiende a patologizarlos constantemente, ¿no? Entonces, en ese punto, bueno, nosotros lo resolvimos de esa manera teóricamente. Se los quería contar porque tiene algo de creativo en la manera de intentar entrarle al problema. Yo tampoco sé si nos sale bien, digamos, pero es una manera de pensarlo para cortar con esa franja etaria que un poco no sé dónde existe. Siempre las personas están en movimiento, así lo resolvimos. No sé si querés decir algo más, Irene. Yo, No, realmente quiero agradecer la invitación y agradecer a todos los que están acá participando de distintos lugares. Realmente es buena la posibilidad aún en la distancia. Un gusto. Sí, muchas gracias a todos. Sí, nosotros les queríamos agradecer a ustedes por participar también, por prenderse en esta charla. La verdad que vinieron un montón de personas, incluso se mantuvieron muchas, nos estuvieron mirando muchas personas por YouTube también, para que sepan. Y bueno, gracias por la asistencia, esperamos que les haya gustado. Llenen el formulario para tener el certificado. Y una cosa que les queríamos transmitir también desde Motorpsico es que el jueves 20 de agosto vamos a hacer otro seminario con un tema que estuvo saliendo acá y nos parece también súper interesante, que es psicoanálisis versus neurociencias, cómo le podemos dar la respuesta a eso desde la salud mental. Así que síganos en las redes de Motorpsico para poder enterarse el horario, las maneras de inscribirse y demás. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chao. Chao. Muchas gracias, chao. Chao, gracias.